Lleva 7 días, sentado al lado de ese agujero, sin moverse, bajo el sol del desierto. Mateo trotaba todas las mañanas junto a la carretera. Desde hace unos días empezó a escuchar unos aullidos. Esa misma mañana vio a lo lejos un pequeño punto en el horizonte desértico. Parecía un animal sentado en el suelo, mirando hacia la carretera. Supuso que era un zorro. Tal vez los aullidos provenían de Elan. Al otro día corría tranquilamente, cuando de nuevo vio al mismo animal, a lo lejos, sentado en el mismo punto que el día anterior. Pensó que estaba confundido y siguió su camino. Pasados unos días, volvió a salir a trotar y su sorpresa fue máxima cuando lo volvió a ver. Esto no era normal. ¿Cómo era posible? ¿Acaso ese animal llevaba más de 7 días sentado ahí? Quiso investigar a fondo la situación y tomó la decisión de acercarse. Se dio cuenta de que no era un animal salvaje, era un pequeño perro peludo. Estaba sentado junto a un agujero en el suelo. Mateo pensó, ¿cuántos días lleva aquí sentado? Por su aspecto, tal vez muchos más de lo que él creía. Quiso acercarse más, pensó que el perrito ladraría o correría, pero al contrario, parecía que estaba feliz con su presencia, pero no se movía de al lado de ese agujero. ¿Por qué era tan importante para él? ¿Qué había adentro? Mateo no aguantó más la curiosidad y se acercó, pero lo que descubrió lo dejó sin palabras. En el agujero había otro perrito, más sucio, pero muy parecido a él. Sin lugar a dudas, era su hermanito. El agujero en el que cayó su hermano, esperando a alguien que les ayudara. Era hermosa su lealtad, pero también era muy triste verlos tan solitos, en medio de la nada. Mateo no lo dudó un segundo. Llamó a su esposa por teléfono. Le dijo que trajera el coche, que había encontrado 2 amigos que necesitaban ayuda. Él se quedó con ellos y sacó al hermanito del agujero. Luego, cuando su esposa llegó, se los llevó a casa. Mientras los bañaba, Mateo descubrió que eran perritos muy jóvenes. No superaban el año de nacidos. Se preguntó cómo era posible que unos perritos de raza tan cachorros terminaran en ese desierto. No le dio más importancia y los adoptó. Los nombró Bruno y Milo. Comenzó a salir con ellos a trotar. Y un día, mientras trotaban, se reveló el último misterio de estos perritos. Guiaron a Mateo a la puerta de una finca. Mateo pensó que ese era su hogar. Estaban perdidos. Cometió un error. No investigó a través de las rejas y descubrió la verdad. Era un criadero de perros, una fábrica de animales. En ese momento lo entendió todo. Bruno y Milo habían escapado de ahí. Estaban atravesando el desierto, siendo solo unos bebés, en busca de la libertad. Mateo les prometió que jamás volverían a ver una jaula en sus vidas. No compres animales, adopta. Es la única forma para que estas fábricas infames dejen de existir. Cada noche, cuando el cielo se quedaba vacío y las estrellas parecían más frías que de costumbre, Mateo revisaba el porche para ver si los perros dormían tranquilos. Los días se volvieron una rutina de pequeñas certezas, un desayuno lento, una carrera corta con Bruno que tiraba de la correa como si quisiera marcar el ritmo, Milo acurrucándose en el hombro de Mateo como si fuera un bebé con sueño. La cercana carretera parecía un hilo que conectaba 2 mundos, el ruido duro de los camiones y la calma terrosa de las parcelas donde nadie preguntaba por los animales. En las noches largas, Mateo recordaba la primera vez que vio a Bruno, tan serio y vigilante al lado del agujero. Había en él una gravedad que no parecía propia de un cachorro. Laura, su esposa, se conmovió al verlo. Tenía manos honestas y la costumbre de no dramatizar. Pero aquella vez dejó que le temblara la voz cuando dijo que se quedarían con ellos. Los cachorros crecían con la poca higiene del inicio convertida en una capa de brillo nuevo. La suciedad cedió ante el agua caliente y la paciencia de unas manos que sabían tratar con cariño. Mateo les enseñó a sentarse, a responder al nombre, a no perseguir las sombras que el desierto alargaba al atardecer. Pero también les enseñó a ser cautelosos, a mirar antes de cruzar, a confiar lentamente en los pasos humanos. Salvó lo que pudo del instinto de supervivencia que esos días había forjado en su pecho, una mezcla de desconfianza y fidelidad que los animales llevaban tatuada en la mirada. Las mañanas donde el viento arrastraba hojas secas y pequeños papeles se convirtieron en pequeñas aventuras. Mateo encontraba en la rutina una felicidad que no sospechaba, y en Bruno y Milo, un sentido que rebosaba sin hacernos preguntas. Un día, mientras los 3 caminaban por una senda menos transitada, se encontraron con un hombre mayor que los miró con una mezcla de reproche y pena. Él era quien daba de comer a los perros callejeros del pueblo. Le pidieron ayuda para encontrar más pistas sobre el criadero, y el hombre dijo que sabía de una camioneta que hacía viajes nocturnos. Su voz, rasposa, parecía sacada de otra época. Mateo comenzó a investigar discretamente. Habló con vecinos, con el señor de la tienda de repuestos, con una joven que trabajaba en la estación de gasolina. Todos conocían historias,
rumores que se enlazaban como piezas de una maquinaria sucia. Descubrió que la fábrica no solo producía camadas para coleccionistas, sino que también vendía a mercados donde la vida de los animales era una mercancía sin rostro. Ese conocimiento lo hirió. Entender que detrás de una puerta cerrada había crías separadas de su madre por números y papeles, le quitó algo de inocencia y reemplazó la calma por un motor urgente. Decidió entonces que su lucha no terminaría en rescatar a Bruno y Milo. Quería exponer la red, sacar a la luz la cadena que mantenía viva la industria de la cría masiva. Había noches en las que soñaba con los agujeros del desierto, convirtiéndose en columnas de nombres y direcciones, con gente que abría las rejas y soltaba a los perros como si despertaran de un mal sueño. Laura lo apoyaba con reservas prácticas. Era consciente de los límites, de la legalidad, de que cualquier paso en falso podría convertir su buena intención en un problema mayor. Juntos crearon fichas con fotos de los cachorros, anotaron fechas, coincidencias de camionetas, matrículas borrosas. Entender el mapa les dio una claridad que antes no tenían. Algunas pistas los condujeron a un caserón, con olor a desinfectante barato. Los vecinos decían que la propiedad cambiaba de dueño, que había contratos y empresas fantasma. Mateo comprendió que el dinero corría como veneno, que la maquinaria estaba protegida por capas de corredores que se escondían detrás de legalidades y permisos falsos. Pero no todo era oscuridad. Aparecieron voluntarios del pueblo que se ofrecieron para cuidar a más animales rescatados. Una veterinaria local les dio descuentos y una mujer de la alcaldía prometió investigar. El apoyo cambió la textura de su lucha. De un acto solitario se convirtió en una pequeña red de manos que empujaban hacia el mismo lado. Con pruebas en mano, decidieron acercarse a una periodista regional. La idea de hacer público el caso los llenó de nervios y una chispa de esperanza. El día de la publicación, Mateo sintió un temor frío. ¿Y si no bastaba? ¿Y si en cambio la noticia solo cambiaba titulares por unos días y la maquinaria volvía a funcionar con nuevas máscaras? Pero la atención mediática llevó a inspecciones. La policía realizó algunas revisiones y encontró condiciones que nadie debería tolerar: en jaulas apiladas, cachorros en espera registros. Las autoridades clausuraron el lugar temporalmente mientras se determinaban responsabilidades. Sin embargo, los dueños habían previsto movimientos y muchos animales ya no estaban allí. El hallazgo fue agridulce. Habían abierto una puerta, pero la red se había reubicado. Sin rostro fácil, seguía comerciando con vida. Mateo sintió que cada pequeño triunfo era también una llamada a la paciencia. Dijo en voz baja que la justicia era lenta y que habría que persistir. Con la ayuda de la prensa, lograron crear conciencia en el pueblo. La gente comenzó a cuestionarse las compras impulsivas, los anuncios de cachorros perfectos en redes, y a pensar que detrás de cada oferta podía haber un precio oculto. Propuestas de regulación surgieron en voz de algunos concejales. Se hablaba de controles, de registros, de campañas de adopción. La conversación pública empezaba a virar su propio curso. Pero las máquinas del dinero no desaparecen solo con palabras. La red buscó nichos menos visibles, cambió nombres de empresas y volvió a operar de forma fragmentada. Entonces Mateo decidió que la batalla debía volverse pedagógica. Organizaron ferias de adopción, charlas en escuelas, talleres de cuidado animal. La idea era cambiar hábitos desde abajo. Los niños se acercaban con brillo en los ojos. Algunos mostraban fotos de animales que ya no estaban, y con esa mezcla de ternura y rabia, prometían no comprar sin pensar. Bruno y Milo se convirtieron en símbolo de la causa. Su historia se replicó en carteles y en la memoria de quienes los conocieron. Eran la prueba viva de que la fidelidad no entiende de cadenas. El tiempo pasó y la notoriedad decayó. Pero la comunidad había cambiado algo profundo. La mirada ahora pesaba más los actos que los deseos inmediatos. Laura y Mateo ajustaron su casa para recibir más perros necesitados. Una pequeña habitación se transformó en un refugio temporal donde los animales recuperaban peso y confianza. Cada perro que pasaba por sus manos despertaba en los vecinos una mezcla de compasión y responsabilidad. Algunos adoptaban, otros aportaban con comida y medicinas. En una siesta de verano, Mateo observó a Milo dormido en la ventana. La luz dibujaba su cuerpo, pequeño y perfecto. Pensó en los lugares anónimos donde otros todavía esperaban una mano. El recuerdo del agujero en el desierto no se borró. Se volvió un mapa moral que le señalaba a cada paso lo que debía hacer. Sin embargo, la felicidad no era completa ni. A veces escuchaba la radio y oía historias de puestos clandestinos que escapaban a los controles. Aquello le recordaba la lucha continua. Aún así, la presencia de Bruno y Milo le devolvía tardes sencillas en juegos en el patio, paseos que se volvían excusas para hablar con vecinos y hacer redes de solidaridad. Aunque había días de cansancio, encontró renovada fuerza en la mirada de Laura, en la forma en que ella acomodaba una cobija en la madrugada, en la manera en que Bruno se acercaba con confianza para apoyarle la cabeza. Con el paso de meses,
Los rescates se profesionalizaron y conectaron con una organización regional que ofrecía asesoría legal. Aprendieron a documentar, a denunciar con respaldo, a hacer que las muestras contaran. Las inspecciones se volvieron más frecuentes, y aunque la red criminal mutaba, al menos había nuevas dificultades para operar con impunidad. Mateo entendió que no podían arrestar la codicia de un plumazo, pero sí podían estrechar los espacios donde ésta actuaba. Cada cierre de un punto de venta era una rendija menos por la que escapaba el dinero sucio. Al mismo tiempo, trabajaron para recuperar a animales robados. Algunos dueños, desesperados por la pérdida, habían pagado sin sospechar el origen. Hubo casos felices y también tragedias. Algunos perros no sobrevivieron al viaje. Otros mostraban huellas de maltrato que tardaron en sanar. Cada historia encendía un fuego distinto en el corazón de quienes luchaban. Para Mateo, la vida se había llenado de capas en el trabajo diurno, las rondas de rescate, las noches en vela, pero también, y con la misma intensidad, de pequeñas alegrías que ningún dinero compraba. Una vez en plena madrugada recibieron la llamada de una mujer que había visto unas cajas abandonadas junto a la barda de una finca. Al llegar encontraron 4 cachorros temblando pero vivos, y esa noche el cansancio se mezcló con una felicidad discreta. Las adopciones comenzaron a multiplicarse. No siempre fue simple, la gente debía comprometerse, pasar entrevistas, entender la responsabilidad, pero poco a poco se fueron seleccionando hogares estables. Los niños del pueblo aprendieron a reconocer las señales aunque era un criadero irresponsable, como identificar maltrato, dónde denunciar. La escuela incorporó un módulo de cuidado animal. En paralelo, organizaciones de la región empezaron a presionar legalmente, demandas, sanciones, cierres definitivos. La maquinaria que antes parecía intocable mostraba grietas. Hubo reuniones con autoridades, mesas de trabajo donde se discutieron protocolos de inspección, y por primera vez se habló de una ley local que regulara la cría y venta de animales domésticos. Las campañas de esterilización se intensificaron. Los veterinarios voluntarios operaban maratones de jornadas donde se daba prioridad a las colonias más vulnerables. De forma gradual, la presión social y legal produjo efectos en redes de venta colapsadas, menos anuncios sospechosos, más familias optando por la adopción, pero Mateo sabía que la naturaleza humana es compleja, que los ciclos de consumo renacen si la educación no arraiga. Por eso apostó por sostener la memoria colectiva de lo que habían encontrado en el desierto. Con los ecos, Bruno creció hasta convertirse en un perro equilibrado, protector pero amable. Milo conservó su fragilidad convertida en ternura que atraía elogios donde iba. Laura abrió un pequeño taller de acogida donde enseñaba a otros cómo rehabilitar perros, cómo leer señales de trauma, cómo construir un hogar seguro. El refugio familiar se transformó en un punto de referencia. La gente iba a aprender, a ofrecerse como voluntaria, a donar materiales. La comunidad había incorporado la causa a su tejido diario. Pero la historia no se detuvo en lo local. Otra periodista recogió el caso y lo llevó a una cadena nacional. El eco fue Mayo Ere, y algunas mafias que operaban a Mayo Ere escala empezaron a ser perseguidas. Las investigaciones descubrieron laboratorios clandestinos, falsas importaciones y una red que facturaba la vida como si fuera un producto más. En acciones coordinadas entre municipios permitieron desmantelar varios focos. Aunque la guerra no estaba ganada, el mapa había cambiado y ya no era tan apetecible para quienes reclamaban ganancias fáciles. Mateo y Laura no olvidaban a los que no habían sido rescatados. Cada aniversario del hallazgo en el desierto, hacían una pequeña ceremonia. Encendían una vela y recordaban a los que nunca llegaron. En una de esas velas, colocaron una placa con nombres inventados y reales de perros que habían salvado. La placa se convirtió en símbolo de memoria y recordatorio de que la libertad tiene un precio que algunos pagan para otros. Con el tiempo, las noches de desvelo se facilitaron. El refugio tenía suficientes manos y recursos, y las jornadas de rescate pasaron a ser menos frecuentes, pero igualmente intensa. Mateo aprendió a mirar las cosas con cierta ternura dolida. Comprendió que el mundo no es perfecto, pero que la insistencia puede torcer el curso de lo probable. Cuando Bruno y Milo cumplían años, la casa se llenaba de ruido y regalos simples en un hueso, una manta nueva, la risa de los niños del vecindario que había sido testigo de tantas transformaciones. Un día, mientras caminaban por la ruta donde todo empezó, Mateo notó que el agujero junto a la carretera ya no era un destino. Era solo un llano más en la extensión del desierto, un lugar que había servido de inicio para una historia Mayo Ere. Recordó, con la nitidez de quien guarda un secreto bueno, el momento en que Bruno había posado su cabeza sobre la mano y había esperado sin moverse. Aquella lealtad había forjado un compromiso que cambió su vida. En las conversaciones más íntimas con Laura, admitían que todo aquello los había vuelto distintos, más exigentes con la justicia, más generosos con el tiempo, más sabios en la espera.
El pueblo celebró años después una feria en memoria de los rescates. Se nombró un día para promover la adopción y la tenencia responsable, y la plaza central exhibió pinturas y fotos de los animales que habían marcado el camino. La estructura que antes parecía imbatible se resquebrajó bajo la presión de muchos pasos pequeños. Nuevos ojos miraban con recelo los anuncios de cachorros y preguntaban por los orígenes. Mateo se preguntaba a veces si todo habría sido posible sin esa mañana de trote. Si no hubiera sido por su curiosidad, quizá Bruno y Milo serían nombres en la lista de lo perdido. Al final entendió que las pequeñas decisiones cotidianas forman ríos que, con el tiempo, erosionan montañas. Su decisión de detenerse junto a un agujero fue una gota que, por fortuna, no se evaporó. La voz de los que habían sufrido empezó a escucharse con más fuerza. Colectivos, vecinos y autoridades comenzaron a reclamar políticas más firmes y sanciones más duras. En la distancia surgieron otras historias parecidas, personas que encontraron animales en márgenes olvidados y que, movidas por la compasión, se organizaron para enfrentarse a redes más grandes. Mateo y Laura, ya con canas en la sien, siguieron impulsando la causa desde la experiencia. Escribían guías, daban charlas y, sobre todo, recordaban que no hay gesto pequeño cuando se trata de vida. El refugio dio paso a un centro de formación animal que ahora acogía a estudiantes y voluntarios de otras localidades. Los programas de esterilización y educación se replicaron en municipios vecinos, y así la historia de 2 perros rescatados al lado de un agujero se convirtió en un movimiento que habló de solidaridad y de la responsabilidad de una comunidad. En el fondo, Mateo sabía que la libertad no se regala sino que se conquista, y que la derrota más peligrosa era la indiferencia. Por eso cada acto de cuidado contaba como una victoria. Cuando por fin sintió que la carga era compartida, que la lucha tenía estructuras y aliados, pudo sentarse a mirar el horizonte con la calma de quien ha cumplido una promesa. Bruno, ya grande y con sus costumbres firmes, se echó a su lado y apoyó la cabeza en su regazo. Milo, más inquieto, rondaba buscando un juguete con la insistencia de siempre. Mateo cerró los ojos por un momento y dejó que el viento del desierto le diera la medida del tiempo. Comprendió que la vida puede ser dura, pero que la lealtad que nacía de la empatía equiparaba cualquier pena. En la puerta del refugio colocaron un letrero sencillo que decía: "Aquí se salva, aquí se aprende". Fue la síntesis de años de trabajo y de noches mal dormidas, pero también de alegrías que nadie podía pagar. Y cuando llegaban nuevos cachorros asustados y tristes, la comunidad se movilizaba. Ya no era solo la casa de Mateo y Laura, sino el lugar donde la gente se encontraba para cuidar. En esos momentos, recordaba la promesa que se hizo junto al agujero en que ninguna cadena volvería a atrapar a un animal por codicia. Aquella promesa se había vuelto una ley no escrita entre ellos. El desierto seguía siendo la misma extensión seca, pero ahora, en algunos puntos, nacían señales de vida en pozos con bebederos improvisados, marcas de manos que habían pasado por allí, buscando redención. Al despedirse de una camada adoptada por una familia que viajaba al norte, Mateo sintió que cada adiós era también una semilla que germinaba en otros patios y otras manos. La última imagen que quiso conservar fue la de Milo corriendo libre por la playa que su familia pudo visitar una vez, con la lengua afuera y la felicidad pegada a su lomo. Aquello le recordó que la libertad era posible. Y así, sin grandes discursos, la promesa se cumplía una y otra vez en la cara limpia de un cachorro, en la sonrisa de un niño que llevaba un perro nuevo a casa, en la reunión de vecinos que ya no miraban para otro lado. Si alguien le preguntaba a Mateo qué había cambiado, él respondía con modestia en que simplemente dejaron de comprar la promesa falsa de lo perfecto y empezaron a construir la perfección en casa. En las noches finales de verano, cuando la brisa traía olores lejanos y la luna se alzaba pálida, Bruno y Milo dormían juntos y Mateo pensaba que, al menos por ahora, había justicia en aquello. La promesa vivirá siempre seguirá viva.